Hola, soy Raúl Armando de la O y les saludo desde la ciudad de Palma de Mallorca, España. Quisiera compartir con ustedes hoy una enseñanza sobre un método de acercamiento a las Escrituras, que espero que sea de bendición para ustedes. Yo fui formado en el movimiento pentecostal. Mi formación fue en el seminario Ana Sander de la Ciudad de México, antes el Instituto Bíblico Ana Sander, dentro del movimiento de las Asambleas de Dios. Tuve excelentes maestros que me dieron la formación o las herramientas para poder cumplir mi llamamiento al ministerio de la predicación, la enseñanza, la consejería pastoral. Y quiero compartir con ustedes sobre lo que he aprendido. La iglesia que vive en el poder del Espíritu, según Hechos capítulo 2, la iglesia que narra Lucas en este libro, los primeros cristianos que hicieron comunidad después del derramamiento del Espíritu Santo, tenía características que Lucas describe usando tiempos y modos participios en griego para indicar que eran estilos de vida como el partimiento del pan, la oración. La primera de estas características que desarrollaron los nuevos creyentes fue la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Eran comunidades que estudiaban la palabra, es decir, que el estudio era una parte fundamental de su vida. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Primero, las enseñanzas de Jesús. Y daban testimonio de las señales que él hacía, por sus milagros, sus prodigios hechos por él. Segundo, los apóstoles explicaban el significado del Antiguo Testamento interpretándolos a la luz de las enseñanzas y obras de Cristo, su obra redentora, su resurrección. Desde esa perspectiva, el acercamiento de las primeras comunidades del Antiguo Testamento fue desde la convicción de la experiencia con Jesús. Nosotros tenemos un acercamiento a las Escrituras que se le llama acercamiento devocional o intuitivo, según un ensayo que leímos en aquel entonces, en los años 80, sobre nuestro curso de hermenéutica. Leímos al doctor René Padilla, un gran teólogo de origen argentino que ha desarrollado su ministerio en América Latina. Sobre su ensayo de hermenéutica bíblica, él nos llama la atención de que la iglesia evangélica
hemos usado mucho el llamado método intuitivo, que enfatiza la aplicación personal inmediata de lo que leemos. Es decir, la situación personal creemos que coincide en gran medida con la situación representada por el texto original. En este método se concibe el proceso interpretativo como algo directo, sin mayor problema. Es decir, que leemos el mensaje bíblico original en la Biblia y tratamos de entenderlo, aplicarlo, el mensaje creemos que es el mensaje bíblico de hoy. Esta es la forma de acercamiento tradicional que sobre todo los hemos practicado dentro de la tradición pentecostal clásica. Este acercamiento sin duda tiene su origen en la herencia de la Reforma como movimiento del siglo XVI devolvió al pueblo las escrituras. Antes las escrituras en aquel entonces ya habían sido exclusivas del clero o de personas que se dedicaban al ministerio. En aquel entonces los sacerdotes, los obispos, dentro de la comunidad católica. La Reforma viene a quebrantar ese paradigma. No solamente el clero debe acercarse a la escritura, sino todo el pueblo. Lutero en Alemania traduce la Biblia en alemán de sus originales y devuelve la oportunidad del pueblo a acercarse de esta manera, intuitiva, devocionalmente. Enfatiza la doctrina del sacerdocio de los santos. Es así que nos llega esta tradición de acercarse a las escrituras. Tiene puntos fuertes este acercamiento, como dice René Padilla en su ensayo. Destaca 3 elementos que hay en esta forma de acercamiento a las escrituras. Da por hecho que las escrituras son para la gente ordinaria, no para teólogos exclusivamente. Segundo, punto fuerte, exalta el papel del Espíritu, la obra didáctica del Espíritu que hacen los creyentes, una obra de iluminación. Cuando se acerca uno en una forma devocional, una forma con un corazón abierto de fe, en oración al texto sagrado, sin duda el papel del Espíritu Santo es evidente. En ocasiones el Señor ilumina el entendimiento y Dios desea que su pueblo entienda la palabra. Este método permite esta obra didáctica, esta forma de ser sensible al Espíritu, a la guía del Espíritu a través de la lectura devocional de la palabra. Enfatiza que el propósito de la escritura no es meramente conducir al lector a un entendimiento intelectual de la verdad, sino llamarlo
a un sometimiento consciente a la palabra de Dios. Esos son los puntos fuertes de acercarnos a las Escrituras en forma intuitiva, pero también tiene puntos débiles que debemos considerar seriamente. Este acercamiento fácilmente puede caer en alegorizaciones, en la cual se pierde el sentido original del texto. Es decir, usar a veces el texto para decir significado que no tiene que ver con el sentido original que quiso expresar el autor de ese escrito. La alegorización en los púlpitos cristianos, en las enseñanzas cristianas en la actualidad, es una característica. Podemos oír personas que en sus sermones dicen cosas muy alejadas del sentido que el autor sagrado tuvo en aquel entonces. Este es un punto muy débil. A veces no solamente alegorizamos el texto, sino estamos promoviendo verdaderas herejías dentro de esta forma de acercarnos al texto. Hay un abuso hoy por hoy, sobre todo en la tradición pentecostal. El texto bíblico es considerado tal como se ve en la superficie, tal como vemos en forma literal, traspasamos el mensaje. Si está escrito, por ejemplo, si la palabra dice que la mujer debe usar velo en una de las cartas paulinas, entonces debemos usar velos en nuestras hermanas en las congregaciones cristianas. Esta es una forma muy superficial de ver el texto. El punto débil siguiente es entendido y explicado desde la perspectiva del intérprete y no del autor. Es decir, nos acercamos a interpretar el texto desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra perspectiva, desde nuestra situación, desde nuestro momento en que estamos viviendo, nuestra circunstancia. No se toma en cuenta el hecho que el texto ha sido pasado por un proceso de traducción. Y ya en el proceso de traducción, por más bien hechas traducciones que buscan tener equivalencias dinámicas que puedan dar justicia a los términos originales, tanto del hebreo, el arameo y el griego, al traducir van perdiendo matices importantes para entender, a comprender, ver lo que el autor quiso expresar. Sobre todo en este método no se toma en cuenta que Dios se reveló históricamente. No hace uso de herramientas, por ejemplo, de la crítica literaria, de estudios históricos, antropológicos y lingüísticos.
no centra su énfasis en la necesidad de entender el contexto o el trasfondo original, pero a la vez es insensible de que factores sociales, económicos y políticos contemporáneos nos afectan, que son fuerzas que afectan el proceso de nuestro acercamiento, nuestra interpretación. Estas son las partes débiles de este método. ¿Es posible apropiarse del mensaje bíblico sin violencia en el texto? Cuando uno se acerca al texto bíblico desde la perspectiva del autor, uno puede estar haciendo eisegesis, es decir, que metemos hacia el texto ideas nuestras que hacen comprender o crear otro sentido al texto. Lo más justo, lo más tratando de no hacer violencia al texto o contaminar al texto con nuestra idiosincrasia, es tratar de regresar a saber qué es lo que trató de decir el autor sagrado. Para eso hay que salvar varios vacíos que tenemos los intérpretes de hoy, alejados del sentido original. Hay un vacío histórico, es decir, el momento histórico que se dio un texto no es el mismo momento histórico de hoy, eso es evidente. Hay un periodo de miles de años y entonces necesitamos hacer un puente para regresar a entonces entenderlo, hacer un análisis histórico. Hay un vacío cultural, la cultura de los receptores originales de ese texto no es mi cultura. Y yo tengo que entender la cultura de los receptores. Hay un vacío lingüístico, gramatical, es decir, se usa idiomas diferentes al nuestro. Entonces, cuando uno se acerca y a través de la interpretación, a través de metodología, principio, lo que se llama hoy las ciencias hermenéuticas, que es el cúmulo de principios o teorías sobre la interpretación de los textos. Cuando yo aplico una buena hermenéutica, una buena teoría al texto, estoy haciendo exégesis, es decir, saco de lo profundo a la superficie y permito así no hacer tanta violencia al texto y ser más justo en la comprensión de las escrituras. ¿Cómo mejorar nuestro acercamiento al texto? Yo voy a proponer uno de los métodos también tradicionales que hemos usado dentro del movimiento pentecostal y el movimiento carismático también. Se conoce como el método intuitivo de la Biblia. Podemos mejorar si estudiamos en forma inductiva. Hay muchos métodos bíblicos, hay hermenéutica bíblica, pero exige una preparación, exige un entendimiento de la teoría, una práctica
Pero este método es un método sencillo que todos podemos utilizar en una forma correcta, con pasos muy sencillos. La forma más correcta de acercarnos al texto bíblico es haciéndoles preguntas. Y en esa forma podemos llegar a entender en forma general lo que el autor quiso decir. Inducción es proceder de lo particular a lo general. Al estudiar por inducción, el que estudia va directamente a la palabra de Dios en forma independiente, va descubriendo las verdades espirituales en una forma general. ¿Qué pasos debemos seguir para comprender lo que leemos? Hay tres pasos en este método. Primero paso es hacer una observación de nuestro texto, una relectura de lo que queremos tratar de entender. Observamos. Y para esto hay preguntas sencillas. ¿Qué dice el pasaje? Es decir, ¿qué observamos en este pasaje? ¿Cuál es la forma del pasaje? ¿Es una narración? ¿Es una poesía? ¿Tiene algún género literario? Las escrituras o la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años a través de toda la historia del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cristianas en el Nuevo Testamento y en diversos trasfondos. Y los autores usaron para escribir varios recursos como la poesía o el lenguaje figurado, los símbolos. Usaron cartas, evangelios, usaron discursos, narraciones, parábolas. Debemos siempre preguntar dónde se da, en qué contexto se da lo que estamos leyendo. El contexto temático de mi pasaje. ¿Qué le precede? Es decir, ¿de qué se está hablando antes del texto que yo quiero interpretar o que le sigue? Es muy importante esto porque me permite entonces enmarcar mi texto como en un marco que no puedo salir de él, sino que me da el correcto enfoque y no pierdo la intención del autor sagrado. Esto es muy importante. Hoy podemos oír muchos predicadores o muchos maestros que usan desmedidamente los textos en una forma temática y a veces diciendo o sacando fuera del contexto los pasajes. Y se vuelve un pretexto para decir lo que uno quiere. No se toma en cuenta el contexto temático. Por ejemplo, ese texto de Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He oído por mucho tiempo muchas aplicaciones de esto, muchas exhortaciones donde dice, donde se aplica y trata de explicar que todo lo podemos en Cristo. Por ejemplo, una vez oí a alguien que
que comentaba, daba testimonio que su hijo iba a presentar un examen y que él le animaba con ese texto. Hijo, todo lo puedes en Cristo, vas a salir bien. Y yo pensaba, bueno, si estudió el chamaco, va a salir bien. Pero si no estudió, va a reprobar aunque esté en Cristo. Porque el mensaje de ese texto está en un contexto donde le precede que Pablo está hablando que él ha sido enseñado en todas circunstancias, en tener como no tener. Está hablando de cómo se sostiene en su ministerio. Y ha sabido depender de Dios en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Todo lo puede Pablo significa para él que él ha aprendido a depender de Dios en las circunstancias adversas de la vida, sobre todo en su sustento. Entonces, eso se observa viendo qué le precede al texto todo lo puedo en Cristo o qué le sigue. Y entonces cuando yo observo eso, puedo tener un mejor acercamiento a la Escritura. El contexto geográfico, ¿dónde ocurre lo que se está diciendo? La circunstancia geográfica o la circunstancia social. ¿Qué datos podemos obtener dentro del mismo libro que estamos tratando de entender algún pasaje en algún libro de la Biblia? El autor nos da datos social, cultural, circunstancia. Tenemos que aprender a observar. Uno debe leer el texto o acercarse al texto a la luz de todo el libro que queremos interpretar. Observación, la primera parte de este método. El segundo paso es la interpretación, es ya tratar de todo lo que hemos observado, aventarnos, como dicen en México, hacia una interpretación. También lo podemos generar esa interpretación a través de preguntas. ¿Qué quería comunicar el autor en esta porción bíblica? ¿Cuál es el énfasis del autor? Podemos ver que él hace repeticiones, comparaciones, contrastes, relaciones. Eso nos da algunas claves para tratar de comprender lo que él quiere comunicar. ¿Cuál es el hecho central? ¿Qué es lo que él realmente está interesado en comunicar algo central, un tema central? Actualmente hay muchos predicadores o maestros que buscan matices en los textos y con el deseo de ser algo nuevo, algo interesante, se van por cosas periféricas y no descuidan el centro. Un buen acercamiento a la Escritura es comprender primero el centro, entender la idea central, el tema central. ¿Cuáles fueron sus consecuencias de ese mensaje, si la hay? ¿Qué mensaje quiso el escritor comunicar a sus lectores originales? Es decir, una interpretación es el proceso
de regresar a entender qué quiso decir el escritor a sus lectores originales, para poder comprender qué quiere decirnos ahora Dios a través de este texto a nuestra situación contemporánea. Primero hay que entender qué quiso decir entonces. Considerar el sentido literal, figurado y el significado. A veces podemos aumentar nuestro entendimiento del texto usando recursos como los diccionarios para ver palabras claves, para ver el sentido original. Tenemos muchos recursos disponibles y cualquiera puede acercarse a esos recursos disponibles. Ahora, si uno tiene el privilegio de leer, de entender los idiomas originales, pues este es un gran elemento para la interpretación bíblica. Pero no todos tienen ese privilegio. Aún así hay literaturas muy buenas que uno puede adquirir, que uno puede poder obtener. Por ejemplo, hay libros de trasfondo histórico, hay libros de trasfondo cultural, hay buenas introducciones al Antiguo Testamento, hay una introducción al Nuevo Testamento, hay diccionarios bíblicos ilustrados, hay diccionarios del lenguaje, del griego, del hebreo. Hay diccionarios teológicos que son unos buenos recursos si uno quiere mejorar su acercamiento. ¿Cómo se integra la interpretación que estoy haciendo de mi pasaje al todo lo que dice la Biblia? Es decir, como decía mi maestro Miqueas Bustos, en aquel entonces, en los años 80, cuando yo estudiaba con una interpretación bíblica, él decía, el elemento de la unidad de la revelación nos asegura que estamos interpretando correctamente. ¿Qué quería decir mi maestro? Quería decir que una enseñanza, una interpretación de un pasaje debe estar respaldado por toda la Biblia. Uno debe preguntar, ¿dónde más se dice lo mismo de lo que yo estoy tratando de comprender de mi lectura? Este elemento es también herencia de la Reforma. Por ejemplo, la Reforma que usa el método histórico gramatical decía que la Biblia se interpreta a sí misma, es decir, que uno debe asegurarse que lo que uno está comprendiendo un pasaje, la Biblia lo dice en otro lado. Y esto da una gran seguridad porque uno no puede hacer una enseñanza de un solo versículo bíblico o de un solo pasaje. Una doctrina bíblica, una doctrina cristiana debe ser respaldada a la luz de toda la Biblia. Por último, la aplicación. Todo proceso de interpretación termina cuando se aplica. La aplicación de lo que estamos interpretando. Yo en una forma personal siempre busco 2 o 3 cosas de mi lectura de un pasaje. Yo busco siempre saber qué me dice el texto
del carácter de Dios, de su naturaleza, que me dice de Dios, su obra, su propósito, su carácter. Siempre me dice algo de Dios, cualquier pasaje bíblico. Pero también yo trato de aplicar lo que interpreto preguntándome, ¿qué dice este pasaje de mí como pueblo de Dios? Como un miembro del pueblo de Dios, como un seguidor de Jesucristo. A mí, ¿qué dice acerca de mí? Me interesa saber acerca de mí. Yo he descubierto que esto es muy transformador porque uno siempre anda buscando saber quién es. Y yo siempre digo a algunos, mira, si quieres saber quién eres tú, ves a ver un psicólogo o un psiquiatra. Te puede ayudar a entender quién eres, o un pastor. Pero yo creo que lo más relevante no es saber quién soy yo. Yo puedo conocer de mi pasado, de mi presente y entender algo de mí, pero lo más transformador es saber quién soy yo en Dios. Cuando yo voy aprendiendo quién soy yo en Dios, voy asumiendo una identidad que Dios me dio como su pueblo, como su hijo en Cristo Jesús. Y eso es muy transformador. Tercero, yo quiero descubrir qué recursos tengo en Dios. Y un texto me dice siempre qué recursos de la gracia de Dios están disponibles para su pueblo, para sus hijos. No quiero usar la fe como instrumento para saber qué recursos tengo en el Señor. Y por último, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me demanda el texto bíblico? Esa es mi forma de aplicar personalmente. Pero también puedes usar estas preguntas. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprenden del pasaje que leí? ¿Cuáles de nuestras relaciones son similares a las que describe el pasaje? ¿Cuáles son las lecciones prácticas para nosotros hoy en la vida personal o grupal? ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? ¿En qué consideramos que Él nos cambie? Con estas preguntas fácilmente podemos llegar a aplicar lo que hemos interpretado de nuestra observación del texto. Queridos hermanos, quisiera desearles que esta enseñanza le motive a un acercamiento mayor a las Escrituras. Es para mí un privilegio usar estos medios de comunicación. A pesar de que a veces no puedo articular bien por mi voz, pero deseo que Dios supla mis deficiencias en la comunicación, porque yo quiero seguir enseñando y predicando. Les pido de sus oraciones por nosotros. Somos una familia mexicana que vive en España. Queremos servir al Señor
lo servimos con todo lo que somos. Mi esposa Nayara, mi hijo Judá y Zoe, aquí estamos. Llévenos en sus oraciones. Que el Señor bendiga abundantemente